Otra cosa que sería importante hablar es acerca de la estructura de la Tierra. Y con esto también hablamos de las diferentes capas que la componen. Por ejemplo, la capa más externa es la atmósfera, que está formada por varias capas: exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. La que está más cerca, digamos, de la corteza es la troposfera. Y este término atmósfera deviene del griego. Etimológicamente atmos es gas, o sea, y esfera de esfera terrestre. Entonces una esfera de gas que recubre el planeta. La composición sería importante definir. Tenemos nitrógeno, oxígeno y ozono, además de otros gases que están en menor medida, como por ejemplo el monóxido de carbono, que es producido por la respiración tanto animal como respiración vegetal. Tenemos que el ozono es muy importante porque esta constituye una capa que nos protege de los rayos UV, que son los rayos dañinos del sol, los rayos ultravioleta, que pueden producir en las células de los seres vivos la producción de radicales libres, oxidando la célula y envejeciéndola. Y una célula envejecida pues, es más probable que pueda mutar, lo cual significa que puede desarrollar cáncer. Bueno, por eso es tan importante la capa de ozono. Después tenemos la corteza terrestre, cuya parte más externa se denomina, y rocosa, se denomina litosfera, de litos, que significa piedra, y también esfera. Tenemos que la litosfera es la parte física de la Tierra, es decir, es la que le da la fisonomía y es la que determina la forma, por tanto el relieve, perdón. Existen diferentes modeladores de la forma de la Tierra. Estos pueden ser tanto exógenos como endógenos. Los modeladores exógenos son agentes erosivos, el agua, ¿qué más podrían ser? El viento, etcétera, que pueden llegar a erosionar y modelar la superficie terrestre. Pero tenemos también factores endógenos como son la generación de montañas, de fallas, la subducción de placas y demás, que generan distintas formas de relieve, como por ejemplo las dorsales submarinas, o también los encadenamientos montañosos, como por ejemplo las rocallosas en Estados Unidos, la cordillera de los Andes en América del Sur. Bueno, eso dentro de lo que sería la corteza terrestre. Luego le sigue la astenósfera, que está justo por debajo, que es la parte más externa del manto, que el manto ocupa más o menos el 83%, no quiero mentir, de la superficie o del volumen total de la Tierra. La corteza solo el 1%. Y el manto se encuentra en estado fluido, viscoso, debido a que los materiales, que son roca fundida y demás, se hallan a alta temperatura. Sobre esta capa externa es donde subyacen las placas tectónicas. Bueno, eso como otro dato. Y tenemos además la parte más interna, que sería el núcleo, que lo podemos dividir en dos. ¿Pero por qué lo dividimos en dos? Porque una parte externa es líquida y una parte interna es sólida. ¿Y por qué el núcleo es sólido pese a las altas temperaturas? Porque la presión que ejercen todo el resto de las capas no permite que las moléculas puedan moverse. Entonces, una de las características del sólido es la densidad y la falta, o sea, la imposibilidad de que pueda ser comprimido. Esto quiere decir que no hay espacio entre moléculas. Por eso mismo el núcleo, pese a las altísimas temperaturas y al ser de material metálico como otras zonas del núcleo,
se encuentre en estado sólido. Eso sería lo que explicaría esta condición. Podemos hablar además que de las placas tectónicas, que es un tema importante, que pueden, bueno, existen placas que son más importantes debido a las dimensiones. Estas son las que se denominan placa pacífica, placa americana, antártica, indo-australiana, africana y euroasiática. Y existen otras pequeñas como son la placa Caribe, Cocos, Nazca y Filipinas. Estas placas se hallan separadas entre sí por dorsales, como por ejemplo acá puede observarse la dorsal centroatlántica, y acá es como que se quiere evidenciar la diferencia entre una que divide una placa y la otra. Bueno, estas dorsales también existen otras zonas de subducción que son denominadas fallas. ¿Qué es una zona de subducción? Que una placa tectónica al choca, van en direcciones contrarias, chocan y una subduce, o sea, pasa por debajo de la otra. Esto genera fallas, como por ejemplo la falla de San Andrés en Estados Unidos, que es conocida por generar terremotos devastadores. O también cuando estas fallas se generan a nivel oceánico, se denominan, a ver si por aquí tengo algún ejemplo, se denominan fosas, bueno, que son como abismos profundos, que son espacios que quedan entre las placas. ¿Qué más podremos hablar? Bueno, la teoría de placas deriva principalmente de que existía un supercontinente que se denominaba Pangea y que posteriormente se subdivide y en diferentes partes como si fuera un rompecabezas. La Tierra se podría armar como si fuera un rompecabezas. Entonces, esto es lo que se denominó deriva continental, que es la teoría que los fragmentos de corteza terrestre se desplazan por el continente en sentidos y direcciones que a veces no son las mismas, y esto genera todas estos procesos, ya sea de generación de relieve, como de catástrofes, a veces como un tsunami, un terremoto. Todo se explica por el movimiento de placas. Bueno, y básicamente la presentación, bueno, creo que me queda hablar algo de la hidrósfera, que es algo que no hablé, que es que la Tierra está compuesta en unas 3/4 partes por agua, de las cuales solo un 3% es agua dulce, el otro 97% es agua salada. A veces la llama agua intercontinental y agua extracontinental, pero básicamente estamos diciendo lo mismo. Y ¿qué más podríamos decir? Que la hidrósfera, esto es el agua, tanto en el estado sólido como puede ser en los casquetes polares, en formas de glaciares, témpanos, etc. Que también se llama criósfera a veces a esa agua en estado sólido. Tenemos también el agua en forma de vapor atmosférico. Tenemos que considerar el agua subterránea, o sea, no es solamente el agua de los océanos. Y las aguas interiores, o sea, lagos, estanques, ríos, todo lo que es que está en agua intracontinental, perdón. Bueno, entonces hablamos de la atmósfera, la corteza, la hidrósfera, las placas continentales y bueno, espero que les haya gustado y nada, dejamos ahí porque esa era la presentación.